¿De qué depende la vida eterna? De conocer a quién, al Padre y al Hijo. Y cómo podemos nosotros reflejar a Cristo y tener a Cristo en nuestros corazones, recibiendo el Espíritu de Cristo, recibiendo la mente de Cristo en nosotros. No recibiendo el espíritu de otros, sino recibiendo el Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Hijo, como dice en Gálatas 4:6, el cual clama, Abba, Padre. Suscríbete a nuestro canal y dale like. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Hola a todos, no sé si lo recordaréis, pero el último vídeo que hicimos trataba sobre el peso de la evidencia, es decir, ir a donde esté la gran mayoría de textos en relación a una doctrina, ¿no? El peso de la evidencia es para el estudio de la palabra de Dios y por lo tanto, para no caer en el engaño, pues no podemos tomar un versículo aislado para defender una doctrina, sino que cuantos más versículos haya, pues esa doctrina más peso tendrá, ¿no? Y por lo tanto, cuando tenemos una duda y juntamos unos versículos a un lado, otros versículos a otros, pues lo que tenemos que hacer es mirar en esa balanza, ¿no? de la evidencia, a ver dónde recae el peso. Entonces dimos varios ejemplos de doctrinas de las Escrituras en los cuales pues, se debe hacer, que básicamente son todas las doctrinas, pero mencionamos algunas, ¿no? La segunda venida creo que fue, el estado de los muertos, y también tocamos el tema de la divinidad. Y nosotros dijimos que ya habíamos hecho este estudio, este peso de la evidencia, y habíamos visto que recaía sobre la verdadera deidad, ¿no? Que únicamente hay un Dios, que es el Padre, y un Señor, que es Jesucristo, y no en relación a la doctrina de la Trinidad. Entonces, una persona nos escribió y nos hizo una petición que vamos a tratar de responder en este vídeo. Esta persona nos dice en concreto: ¿podrías hacer un vídeo de los textos que dan el peso de la evidencia, por favor? Así podré asentar más mis convicciones en esta verdad del Padre y del Hijo. Este hermano pues nos hace esta petición y el deseo de que hagamos un vídeo pues mostrando las evidencias, ¿no? El peso de la evidencia en relación a la verdadera deidad, ¿no? A la deidad del Padre y del Hijo. Así que, bueno, vamos a ir con la escritura. La verdad que no nos hemos preparado el tema. Generalmente no somos de prepararnos los temas, sino que quizás seleccionamos un versículo o dos y a partir de ahí desarrollamos, ¿no? Y en este caso pues no es la excepción. De hecho no tenemos ninguna cita preparada, pero sí que Dios mediante vamos a mostrar dónde está la evidencia en las Escrituras en relación al tema de la divinidad. Personalmente veo que el peso de la evidencia en este tema se encuentra mucho en relación al tema de la creación. Es curioso porque el sector trinitario dice que en la creación participaron los tres seres, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero sin embargo, si vamos a las Escrituras y buscamos todos los textos que tienen que ver con la creación, tanto del hombre como de las cosas, nos encontramos que siempre participan dos seres, que son el Padre y el Hijo. De hecho, en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios crea al hombre, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿no? Aquí el plural indica obviamente que hubieron mínimo dos personas trabajando mancomunadamente, ¿no? Para crear al hombre, y esto es prueba para muchos para decir que son tres. Pero realmente las Escrituras no dicen eso. De hecho, en el libro de Juan, en el primer capítulo, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, o sea, Cristo, el Hijo, y el Verbo era con Dios, es decir, con el Padre, y el Verbo era Dios, es decir, el Verbo era tan divino como el Padre, y se lo menciona y se lo llama Dios, ¿no? Y dice: este era en el principio con Dios. Luego dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, aquí nos encontramos que ya en la creación, capítulo 1 del libro de Juan, ya nos dice que participaron dos personas, el Padre y el Hijo. De hecho, más relacionado, ¿no?, con el tema de la creación, también podríamos ir a un versículo que
para mí quizás y para muchos, ¿no?, es el versículo más claro y definido en relación al tema de la divinidad y de quienes participaron en base a la creación. Y lo encontramos en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Dicho de paso, también este versículo es una declaración de fe de Pablo. Es una declaración en la cual pues, él explica, ¿no?, que para los cristianos únicamente hay un Dios, ¿no? Y vamos a ver a quién se está refiriendo. Dice en el versículo 5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Claramente pues nos define que hay un único Dios, que es el Padre. Y luego dice, y nosotros somos para Él. Y seguidamente dice, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Basta, no añade más, no dice, y también hay un Espíritu Santo, el cual es la tercera persona de la divinidad, o el tercer ser de la divinidad, etc. No, la declaración de fe se queda aquí, se queda con un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Luego también en el Antiguo Testamento, en Proverbios, capítulo 30, versículo 4, también en relación a la creación, nos encontramos lo siguiente. Proverbios, capítulo 30, versículo 4. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Está hablando en singular, ¿no? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Está hablando aquí del Padre y del Hijo. Lo hemos visto en Juan capítulo 1, lo hemos visto en 1 Corintios 8, 6, también en Génesis 1, 26, cuando dice Dios, hagamos al hombre, ¿no?, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ellen White, de hecho, y James White dicen que fue Dios hablando con su Hijo. Por lo tanto, nos encontramos que la evidencia abrumadora es en relación a que únicamente dos personas participaron, ¿no?, de manera mancomunada para crear al hombre, así como todas las cosas que hay en los cielos, en la tierra. Y de hecho, el libro de Proverbios, en el capítulo 8, versículo 24, en adelante, nos dice lo siguiente: antes de los abismos fui engendrada, ¿no? Está hablando de la sabiduría, pero sabemos que la sabiduría prefigura a Cristo, ¿no?, y simboliza a Cristo. Dice, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra en los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él, o sea, con el Padre, estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Por lo tanto, aquí está hablando también de dos personas. Y si nos vamos a Colosenses, al libro de Colosenses, en el capítulo 1 nos dice lo siguiente: Él, o sea, Cristo, el Hijo de Dios, es la imagen del Dios invisible, o sea, del Padre, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en el Hijo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, es decir, el Padre lo creó todo por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, aquí también vemos dos personas en la creación, el Padre y el Hijo, y cómo el Padre crea por medio de su Hijo. Luego también, si vamos al libro de Hebreos, pues nos encontramos lo mismo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, también nos dice lo siguiente, ¿no? Capítulo 1, versículos 2 y 3, ¿no? Dice lo siguiente. Hablando del Padre, nos dice, en estos postreros días, el Padre, ¿no?,
nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, o sea, Cristo se sentó a la diestra del Padre en las alturas, ¿no? Por lo tanto, encontramos que una y otra vez, dentro del contexto de la creación, siempre encontramos lo mismo, el Padre trabajando por medio de su Hijo. Si alguien también quiere hacer un ejercicio y ir a todos los saludos de Pablo, nos vamos a encontrar que todos los saludos de Pablo, todos los saludos son saludos que no son trinitarios, sino que son saludos siempre saludando o dando gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por ejemplo, vamos a buscar aquí en 1 Corintios, por ejemplo, así al azar, tampoco no es ir y buscar ahí el texto, sino yendo a los saludos de una manera aleatoria, nos vamos a encontrar que siempre los saludos, salvo uno, son siempre dando gracia y paz a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. En 1 Corintios, luego ese salvo uno lo vamos a leer también, Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 3, dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, ¿no? Define claramente que el Padre es Dios, y del Señor Jesucristo. También nos encontramos en otro saludo, ¿no? En Gálatas, por ejemplo, dice Pablo, capítulo 1, ¿no? Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las 7 iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, incluso aquí es lo que decíamos, ¿no? No es un saludo, sino que es una despedida, ¿no? Un saludo que hay también en 2 de Corintios, y vamos a ver que este texto es usado. De hecho, mirad, tenemos un libro, no recuerdo el título, pero es un libro trinitario donde defiende la doctrina de la Trinidad y diciendo que hay evidencia en las Escrituras de que los apóstoles incluso saludaban bajo un saludo trinitario, ¿no? Y señalan, creo que son 2 versículos. Uno es el que vamos a leer ahora y otro es en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Y si leemos en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Este es el texto que se utiliza para decir que los apóstoles y los discípulos saludaban de manera trina, cuando nos encontramos que todos los versículos, todos los saludos, nunca son trinos, sino que son saludos siempre, como hemos leído, ¿no? Dando gracias de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y este texto, este que hemos leído, es el que se utiliza y el que generalmente se pone como diciendo: los discípulos saludaban de manera trina. Es curioso, ¿no? Porque dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, ¿no? Es decir, de Cristo, del Padre, del Hijo, del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pero si vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3, fijaros qué dice. Aquí hemos leído, ¿no? Jesucristo, Dios y también la comunión del Espíritu Santo. Fijémonos, en cambio, qué dice aquí. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, la comunión es con el Padre y con el Hijo, y la tenemos a través de su Santo Espíritu. Por lo tanto, aquí Pablo, en ese versículo que hemos leído, no estaba diciendo que son 3 seres y se utiliza como argumento, ¿no? Para decir que hay 3 seres y apoya la doctrina de la Trinidad, sino que simplemente lo que está diciendo es que la comunión con el Padre y el Hijo la tenemos mediante el Espíritu de ellos, mediante especialmente el Espíritu de Cristo. Pero si seguimos buscando versículos, no únicamente de Pablo, sino también de Pedro, nos vamos a encontrar con lo siguiente.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por lo tanto en Primera de Pedro como también en Segunda de Pedro nos encontramos otra vez este saludo, ¿no? Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, está refiriendo al Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay muchísima evidencia que prueban que los discípulos no eran trinitarios y que hay pruebas concluyentes y peso de la evidencia que tiende de una manera abrumadora hacia la doctrina de la divinidad, de la verdadera deidad, de la deidad del Padre y del Hijo, ¿no? Luego otro día pues ya podríamos hablar del Espíritu Santo, aunque lo hemos hecho ya muchísimo, ¿no? Y a veces ya es como ya recalcitrante, ¿no? Pero sí que es cierto que hay muchas personas que bueno, tienen este deseo de conocer y siempre salen nuevos versículos, salen nuevas dudas, no de nuestra parte, ¿no? Sino de hermanos, y entonces es bueno, ¿no? Poder dar respuesta. Nos encontramos también, por ejemplo, en el libro de Juan, ¿no? En el versículo 18 nos dice a Dios, o sea, al Padre, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, Cristo es el que muestra al Padre. No es el Espíritu Santo, un tercer ser, quien lo muestra, sino que es Cristo quien lo muestra. Y es Cristo quien también nos lo revela mediante su Santo Espíritu en nuestros corazones. El libro, por ejemplo, más antitrinitario que hay en las Escrituras, a mi modo de entender, es Primera de Juan, ¿no? Primera de Juan tiene pues muchos versículos que prueban que realmente no hay una Trinidad. Y curiosamente, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, es donde se introduce ese versículo, ¿no? Que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Prueba que ha sido refutada, ¿no? Refutada no únicamente por nosotros, sino que el propio comentario bíblico adventista, como decíamos, también muestra que este versículo fue añadido por Erasmo de Rotterdam y que no se encontraba en ningún manuscrito griego anterior a los siglos XV y XVI. Pero si nos fijamos y leemos las evidencias que encontramos en Primera de Juan, no habíamos leído el versículo 3, ¿no? Que dice nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. También nos encontramos, ¿no? En el capítulo 2, versículo 22, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. ¿El que niega a quién? ¿Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? No. El que niega al Padre y al Hijo. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y más adelante, en el versículo 24, dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Hay mucha evidencia, ¿no? Aquí en el capítulo 4, versículo 12, ¿no? Dice, nadie ha visto jamás a Dios, ¿no? Ya habíamos leído, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en el versículo 15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Más, ¿no? Capítulo 5 de Primera de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, es decir, es nacido del Padre. Y todo aquel que ama al que engendró, es decir, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por Él, es decir, al Hijo. Segunda de Juan, vamos a lo mismo. Segunda de Juan, otro saludo. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y si vamos a ese mismo capítulo, el versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, es decir, no tiene al Padre. También interesante, ¿no? Hacer este ejercicio. Si vamos al Nuevo Testamento y siempre buscamos la palabra de Dios y la traducimos por Padre, la Biblia se nos va a abrir de par en par, especialmente el Nuevo Testamento. Y dice así, ¿no? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios.
El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene, ¿a quién? Al Padre y al Hijo. A la vez también Cristo mismo, ¿no? En Juan capítulo 17, versículo 3. Pero bueno, leamos también el versículo 1 porque también ahí hay miga, ¿no? Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Y luego en el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿De qué depende la vida eterna? De conocer a quién, al Padre y al Hijo. Y conocemos al Padre ¿cómo? A través de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo podemos nosotros reflejar a Cristo y tener a Cristo en nuestros corazones? Recibiendo el Espíritu de Cristo, recibiendo la mente de Cristo en nosotros. No recibiendo el Espíritu de otros, sino recibiendo el Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Hijo, como dice en Gálatas 4:6, el cual clama, Abba, Padre. Aquí, en Juan 17, sigamos. Versículos 21. Dice, para que todos sean uno. Este versículo contradice, o mejor dicho, 1 Juan 5:7 contradice este versículo. 1 Juan 5:7 nos dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, sin embargo aquí nos dice que para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros, es decir, como el Padre y Cristo, somos uno. Otro versículo, capítulo 20 del libro de Juan. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios. Fijaros, Cristo llama a su Padre Dios, ¿no? Y lo reconoce como su Dios, así como en Hebreos capítulo 1, versículo 8 dice, del Hijo dice, no tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, pero el Padre nunca llama a Cristo mi Dios. Sin embargo, Cristo sí que llama mi Dios a su Padre, ¿no? Y dice así, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y eso también lo encontramos en Apocalipsis capítulo 5, creo que es. No, perdón, capítulo 3, en Apocalipsis capítulo 3, dice lo siguiente. Al que venciere, versículo 12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, está hablando Cristo, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Y luego más adelante en el versículo 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Recordemos, en el trono están sentados, ¿quién? El Padre y el Hijo. Y nosotros se nos dará la potestad de podernos sentarnos juntamente con ellos. Dice, al que está sentado en el trono, o sea, al Padre y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hay muchísimos, es que podríamos pasarnos casi toda la vida leyendo versículos y versículos y analizándolos en relación al Padre y el Hijo, que no acabaríamos, porque hay muchísimos y muchísimos. Muchas personas se aferran, ¿no?, al santo, santo, santo del libro de Isaías, creo que dice santo, 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 pero eso no prueba que hay una Trinidad. De hecho, en los manuscritos originales solo sale santo, santo, no sale santo, santo, santo. Y en el caso que dijera santo, 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 el libro de Apocalipsis, creo que cuando dice santo, 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 se está refiriendo al Padre. Vamos a ver si lo encontramos el versículo. Está en el libro de Apocalipsis, creo que capítulo 4 diría. Sí, capítulo 4, versículo 8. Dice así,
Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Están hablando al Padre. Cuando dice Santo, 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 en Apocalipsis capítulo 4, están hablando al Padre. Es el Dios Todopoderoso, es el Padre. Y de hecho dice el que era, el que es y el que ha de venir. Y sabemos que el que era, el que es y el que ha de venir, en Apocalipsis capítulo 1 nos lo define y nos dice que es el Padre, ¿no? Básicamente porque el saludo nos dice gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, o sea, el Padre, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, es decir, está hablando aquí del ministerio de los ángeles, los cuales nos traen el Espíritu de Cristo, y también dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Por lo tanto, cuando dice del que es y que era y que ha de venir, se está refiriendo al Padre. Por lo tanto, cuando aquí nos encontramos que dice Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, se está refiriendo al Padre. Y de hecho está citando Isaías capítulo 6, versículo 3. Por lo tanto, nos encontramos que en la Escritura hay una evidencia tan abrumadora que únicamente el prejuicio y el no querer, incluso conocer la verdad, hace que esto no se vea. Pero si uno realmente es sincero de corazón, si uno ora al Señor y le dice: Señor, quiero creer lo que dice la palabra de Dios y no quiero tener prejuicios, no quiero creer lo que otros dicen, sino que quiero creer lo que tú quieres que yo crea, lo que tú me muestres en la palabra, eso es lo que voy a aceptar. Si uno realmente pones en oración y es sincero con el Señor, Dios le va a mostrar, y le va a mostrar no estos versículos, sino más y más y más evidencia, y no únicamente en la Biblia, sino también en el espíritu de profecía, el cual pues testifica que únicamente hay un Dios, que es el Padre, y un Señor, que es Jesucristo. Que Dios os bendiga. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.